Todos y a todas, nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y del sistema de fases de administración del aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los distintos distritos de la provincia. Se encuentran presentes el señor Ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyan, la señora Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, y el Subsecretario de Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Agustín Wheeler. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas aquí presentes. Seguidamente, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, como todos los lunes vamos a hacer este parte sobre la evolución en la provincia de Buenos Aires de la pandemia del coronavirus. La primera placa nos muestra que al día de la fecha tenemos 435.934 casos confirmados por PCR, 357.555 recuperados, y fallecidos 13.471, de los cuales 43,9 son de sexo femenino, 56,1 masculinos. Como venimos repitiendo permanentemente, como se ve en el lado izquierdo de la diapositiva, los casos confirmados según grupo de edad. Es una enfermedad que francamente contagia a poblaciones jóvenes, como se ve, relativamente jóvenes, pero como vamos a ver después y como decimos siempre, la mayor tasa de mortalidad se produce entre los mayores. Seguimos viendo, pasemos la que viene, seguimos viendo cómo la enfermedad sigue expandiéndose, como lo dijimos siempre, en la forma de una mancha de aceite, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde mayor cantidad de incidencia por cada 100.000 habitantes hay, siempre lo tomamos como referencia porque, como decimos habitualmente, es hacia donde la enfermedad tiende a hacerse homogénea, hacia el número donde hay mayor cantidad de casos. Y tenemos 4.215 pacientes cada 100.000 habitantes al día de hoy, casos, ¿no? Y cuando vemos el AMBA, en su conjunto, el AMBA, pero del lado bonaerense, tenemos 2.849. Esto yo lo quiero desglosar, no está allí, pero sigue siempre esa secuencia que decimos como de oleadas, porque en el primer cordón es 3.090, en el segundo cordón 2.806 y en el tercer cordón del conurbano 2.333. Siempre vemos cómo va en esa forma de olas, desde la ciudad hacia el resto del conurbano, y siempre esta enfermedad tiende a volverse homogénea en un conjunto, en un conglomerado urbano como el que tenemos en la zona metropolitana. Y aquí vemos claramente cómo ha ido evolucionando entre el 7 de septiembre, el 18, el 25 y el 2 de octubre la enfermedad en la provincia de Buenos Aires. Claramente vemos cómo ese efecto de corrimiento hacia el conjunto de la provincia, de la cantidad de casos, se va produciendo cada vez más, y con la particularidad, como se viene observando y lo venimos diciendo en las últimas conferencias, de que hay una ralentización importante en la zona AMBA, y lo podemos ver aquí claramente, como la cantidad de casos que tenemos en la zona AMBA, en esas dos líneas que ustedes pueden observar allí, principalmente la celeste empieza a bajar, y hoy, al día de hoy, estamos en los casos que teníamos a mediados de julio. Es decir, observamos una disminución importante. Quiero darle alguna precisión que no está aquí, pero para que ustedes puedan tener idea. Del total de casos por semana, según reportes de carga de datos, entre el 24 y el 30 de agosto en el PBA teníamos
39.419 casos confirmados. Y en el AMBA, 35.740. En esta última semana, 29.116, es decir, más de 10.000 menos en el conjunto provincial y 21.341 en el AMBA, es decir, 14.000 casos menos respecto a la semana del 24 y 30 de agosto, que fue la semana donde tuvimos en este último periodo la mayor cantidad de casos. Y si vamos al promedio diario de casos, entre el 29 de agosto y el 24 de agosto y el 30 de agosto, teníamos un promedio diario en la provincia de Buenos Aires de 5.845 casos, bajó a 4.867, es decir, casi 1.000 casos menos por día en la provincia de Buenos Aires. En el AMBA teníamos 5.334, vuelvo a repetir, del 24 de agosto al 30 de agosto. Teníamos 5.334 casos, hoy tenemos 3.569 casos, es decir, 1.800 menos por semana. Y al revés, en el interior de la provincia se empezaron a incrementar la cantidad de casos. Teníamos 490 casos promedio semanales y hoy tenemos 1.281. Promedio diario. Fíjense ustedes que eso se ve claramente en las curvas. La curva roja es la que está subiendo y empezó a aumentar. En los primeros días de julio se hizo muy manifiesto hacia mediados de agosto ese crecimiento y hoy es lo que está en mayor grado de crecimiento. Y lo vemos en la próxima placa con los tiempos de duplicación. Fíjense que los tiempos de duplicación de la provincia en su conjunto, porque obviamente lo que tiene más peso en los números generales es el AMBA por su gran concentración poblacional. Pero fíjense cómo hemos ido a más de 57 días en la provincia de Buenos Aires, 78 días a los tiempos de duplicación en el AMBA y 24 días en el resto de la provincia. En el resto de la provincia los tiempos de duplicación están más cortos. Lo vamos a ver claramente en la próxima diapositiva, cómo aumentan en forma progresiva y constante la proporción de casos del interior de la provincia de Buenos Aires, que ya representan casi el 30%, 29% con precisión, de los casos totales en esta última semana. Y fíjense la progresión, los rojitos de abajo son los casos del interior y los azules son los casos generales de la provincia, es decir, del AMBA, y en total son los casos generales de la provincia. Claramente el problema ahora está en los aumentos que estamos teniendo en el interior y con una situación más tranquila en el AMBA, siempre lo decimos, todavía con una meseta alta, de la cual vamos descendiendo progresivamente, pero es una meseta alta todavía. No podemos relajarnos de golpe porque esto implicaría nuevamente que se disparen los casos. Si vamos a la mortalidad y a la letalidad, fíjense, esta es la realidad. En el AMBA tenemos una mortalidad de 894, con una letalidad acumulada de 3,15. En el interior provincial es mucho menor, obviamente, vienen creciendo los casos y es de 3, y es menos población, es de 3, igual estamos hablando cada millón de habitantes, es 3,48, en Cava 1.235. Y la letalidad, es interesante ver que nosotros hasta la semana anterior, aquí hicimos el anuncio de que habíamos puesto en marcha un nuevo sistema para tener al día los registros y evitar esta cuestión histórica, que creo que acá la explicamos varias veces en varias reuniones, histórica de los retrasos de la carga en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que es una cuestión histórica, lo explicamos, que no se perdían los casos, que nadie los ocultaba, que después iban a ir apareciendo pero en forma postdatada. Bueno, acá resolvimos el problema, lo comunicamos,
que resolvíamos el problema a partir de contar con 2 herramientas tecnológicas, informáticas desarrolladas en la provincia, por las cuales, cruzando los datos con el Sistema Nacional de Salud, podíamos conseguir la información al día y evitar que más de 3.000 efectores y usuarios de clínicas, sanatorios y hospitales estuvieran todos los días haciendo una carga, que es un procedimiento engorroso, que no es lo que se privilegia, sino se privilegia la atención a la gente, que en época de pandemia se enferma mucha gente en las clínicas, sanatorios y hospitales, y peor aún, se retrasa aún más la carga, y que este era el motivo, más allá de todas las cuestiones que se inventaron o se trataron de inventar, ese era el único motivo, y que no había ninguna cuestión de transparencia puesta en juego, sino que había una cuestión de atraso y que resolvimos los atrasos en la provincia de Buenos Aires. Lo que es una excelente noticia de una gestión hecha toda con recursos públicos de la provincia de Buenos Aires, me refiero al desarrollo de los sistemas informáticos, en el medio de una pandemia, donde además de dar atención, pudimos dar una respuesta extraordinaria en términos de tener datos al día. Todo esto, alguna prensa lo transformó en un dato negativo, cuando es un dato extraordinario, a nivel mundial. Y fíjense qué paradoja, a todas las provincias le va a pasar lo mismo, porque no era una cuestión ni responsabilidad del ministro de la ciudad, del ministro de la provincia, del ministro nacional. Es como funcionaba un sistema históricamente que carga de esa manera. Pero fíjense que todos van a tener que ir mostrando sus datos. Nosotros lo podemos hacer al día porque tenemos estos desarrollos informáticos. El resto tendrán que apurar a los efectores todos los días para que carguen. Fíjense, y con todo respeto, porque además quiero decir que, vuelvo a repetir, no es ninguna responsabilidad que tenga que ver con el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, ni con este ministro, ni con ningún otro. Fíjense que en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 1 de septiembre y el 24 de septiembre, se cargaban 34 pacientes por día, fallecidos. Después que nosotros hicimos el anuncio, 59 de promedio diario, ¿sí? Casi el 90% más. Y esto va a seguir así. Vuelvo a decir, no porque sea responsabilidad de un ministro o de otro. Esto va a seguir así porque la Ciudad de Buenos Aires todavía no tiene los sistemas informáticos que desarrollamos en la provincia de Buenos Aires, el certificado de defunción digitalizado y el sistema de gestión de camas. Entonces tiene que recurrir a que los efectores que siempre se atrasan, estar todos los días llamándolos, carguen los datos, carguen. Le han puesto gente, lo dijo el propio ministro de la ciudad, le han puesto gente a ayudar a la carga. Y aún así no tienen la posibilidad de hacerlo como nosotros al día, pero ya se vienen poniendo al día. Van a poner el día al atraso, como van a quedar todos los atrasos al día cuando las provincias terminen de cargar. Digo esto para que terminemos con hacer politiquería barata, partidaria con esto. La verdad que hacer política con los fallecidos, cuando uno ha transparentado el dato, es de la calaña más baja que uno puede imaginar. Así que, por favor, para seguir trabajando en conjunto, para seguir trabajando bien, no hagamos política con esto. La provincia de Buenos Aires transparentó todo. Y todos, tarde o temprano, van a tener que terminar mostrando los números. Y los números van a ser los que tienen que ser, los que la provincia puso en la realidad diaria y cotidiana, en tiempo real. Todos los demás los van a tener que hacer. Y así está pasando. Quería avanzar con otro de los indicadores importantes que nosotros tenemos, que es cómo funciona nuestro sistema de ingresos y egresos de camas a terapia intensiva, porque eso nos da un indicador indirecto y directo muy importante. Bueno, quiero decirles que tenemos en la zona AMBA un descenso muy importante de la utilización de las camas. Ustedes lo podrán ver acá, cómo va bajando.
tenemos un 57,7%, 59,7% de ocupación. Y tenemos un descenso cada vez más manifiesto en los pacientes COVID que necesitan una cama de terapia intensiva. Para darle un dato muy fuerte, nosotros teníamos hace aproximadamente un mes camas libres de terapia intensiva, 964 en el AMBA. Hoy tenemos 1.250 aproximadamente camas libres. Y teníamos una ocupación por pacientes COVID mucho más alta de la que hoy tenemos. Esto es un dato bueno. Está bajando la necesidad de utilización de camas por pacientes COVID, camas de terapia intensiva e intermedia en forma constante en las últimas 4 semanas. Fíjense en el sector público, el nivel de ocupación y la cantidad de pacientes COVID que tienen, y el sector público y el sector privado. Estamos mucho mejor con el tema de la utilización de las camas. Mucho mejor. Ahí tienen un dato más, que es el ingreso y egreso en el interior. Acá cambia, pero tampoco hay una situación global, y ahora lo vamos a explicar al final, de desmadre. En proporción, en el conjunto, las 1.200 aproximadamente camas, 1.227 camas que tenemos de terapia intensiva en el interior, tienen una ocupación, ustedes verán, de un 44,91. Por eso es que estamos desarrollando ya un sistema de gestión territorializada, regionalizada, de manera de que a nadie le falten camas de terapia intensiva en el interior de la provincia, tampoco tal como sucedió en el AMBA. Bueno, ahí lo tienen, las distintas niveles de ocupación. Pasa a la siguiente. Del total de camas ocupadas de terapia, nosotros siempre decimos, esto es total de camas de terapia intensiva, 6.227, 50% de ocupación en la zona, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando vamos al AMBA, tenemos 3.017 camas, el porcentaje global es del 59,7. Como verán, si ustedes comparan con todo el resto de las conferencias, esto viene bajando mucho. Habíamos llegado cerca de un 70%, promedio global. Y acá quiero volver a mencionar, camas libres, el 31/8 teníamos 994, fue el momento en donde menos camas libres teníamos en el AMBA. Y hoy tenemos 1.216 camas libres de terapia intensiva en el AMBA. Más camas disponibles, menos camas ocupadas y menos camas ocupadas en terapia intensiva por pacientes COVID. Como venimos diciendo permanentemente, estos son los casos confirmados, que ustedes lo ven ahí en unas líneas anaranjadas, y los casos fallecidos. Es una enfermedad que enferma muchísimo más a los más jóvenes y, como veremos claramente, la tasa de mortalidad está claramente definida sobre los pacientes de mayor edad. Pero, si ustedes ven, tenemos fallecidos pequeños, de 18, de 20, 24, 25, 51. No es que esta enfermedad solamente produce la mortalidad en personas mayores. Produce mortalidad también en personas jóvenes. Y fíjense también, como mostramos siempre, en los trabajadores de la salud. Ya llevamos fallecidos 135 trabajadores y trabajadoras de la salud en la provincia de Buenos Aires, por todos los sectores, públicos, privados, y en ello siempre nuestro eterno agradecimiento y nuestras condolencias a sus familias. En cuanto a la cantidad de casos confirmados de personal de salud con coronavirus, tenemos en la provincia de Buenos Aires el 5,4%.
En el interior es el 7,1, es un poco superior, pero el promedio da 5,4, en el AMBA es un poquito inferior. Quiero decirles, como decimos siempre, que estos números, si uno los compara con otros países del mundo, son de una tasa de mortalidad entre los trabajadores de la salud muy inferior. Pero vuelvo a decirlo una y otra vez, para nosotros todos y cada uno de ellos y de ellas es como si fueran un montón. Así que, por favor, cuidémoslos. Cada vez que alguno quiera romper alguna norma de cuidado, piense en ellos, en los trabajadores de la salud que están haciendo un esfuerzo extraordinario, piensen en sus propias familias, amigos, amistades, compañeros de trabajo, etcétera, que sí pueden tener casos graves y por lo tanto les puede costar la vida. Así que un agradecimiento a los trabajadores de la salud y una vez más un llamado a la solidaridad del conjunto de la población. Como mostramos siempre, 22.416 millones de pesos es la inversión que lleva hecha la provincia. También queríamos mencionar, este jueves pasado viernes, estuvimos haciendo realidad la incorporación de 1.137 residentes, es decir, especialistas que terminaron su especialidad en los hospitales de la provincia de Buenos Aires y que van a ser, ya fueron incorporados a la planta. Transcurrirán este primer año haciendo sus concursos correspondientes y quedarán ya formando parte de la planta permanente del Ministerio de Salud de esta provincia. Quiero decir que esto es un hecho inédito, no se produjo nunca en la historia de ninguna provincia de este país. Siguen funcionando nuestros centros de telemedicina en sus 3 variedades, las centrales regionales, los universitarios y los que tienen los hospitales municipales, y ya llevamos, como siempre, damos el reporte diario. Esta última semana se realizaron 185.734 llamadas de todo tipo, de teleconsultas, consultas de pacientes, seguimientos de pacientes, 185.734, para sostener el aislamiento como corresponde, el seguimiento de los pacientes como corresponde, que junto con los operativos territoriales, los centralizados por el Ministerio de Salud de la provincia, que realiza en conjunto con los municipios, obviamente, son 1.026.879 operativos, personas entrevistadas en esos operativos. Estamos haciendo ese 98 operativos semanales, centralizados. Pero luego cada municipio desarrolla sus propios detectar. Y ahí el número se va a más de 3 millones de entrevistas realizadas durante esta pandemia. Quiero hablarles 2 minutos del tema de la donación de plasma, que ha superado los 4.882 pacientes y 1.756 donantes acumulados. Hace unos días, esta semana, apareció una publicación hecha en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires sobre un estudio hecho sobre pacientes graves, pacientes con neumonías severas, graves. En todas las intervenciones que hemos hecho en los últimos tiempos, hemos explicado que el primer mes nosotros se lo dimos a todo tipo de pacientes, pero luego en la provincia de Buenos Aires nos dimos cuenta, nuestros científicos, nuestros médicos se dieron cuenta de que en pacientes graves no tenían buena evolución, con lo cual redirigimos todo este tratamiento principalmente a pacientes fundamentalmente que estuvieran por entrar en un respirador, antes de que entren en un respirador, pacientes que empezaban a desaturar, pacientes que empezaban a tener problemas respiratorios, y es ahí donde nos está dando los resultados que hemos estado mencionando hasta ahora, y son buenos resultados que van a estar consolidados en un estudio de investigación que se está haciendo y oportunamente se va a comunicar. Recuerden que el plasma en la provincia de Buenos Aires forma parte de un ensayo clínico. Se le da a pacientes bajo protocolo, en esta cantidad que ustedes están viendo, y se está desarrollando un estudio que vamos a tener, cuyos resultados los vamos a tener próximamente. Pero digo esto porque hubo consultas
se puso en duda de si servía o no servía para pacientes graves, como es el estudio que ha hecho el Hospital Italiano. Ya sabíamos en la provincia de Buenos Aires que no tenía los resultados esperados, así que esperaremos a que nuestro estudio termine, que está hecho sobre otra población y otro tipo de pacientes. Quiero decirles que en estos tiempos, fíjense en las derivaciones que se han hecho. Nuestro sistema de gestión de camas, único en el país, que permite tener, y lo vuelvo a repetir una vez más, en una pantalla, en un monitor, en tiempo prácticamente real, porque se actualiza a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, cuántos pacientes ingresan y egresan de cada uno de los servicios, de cada uno de los centros de salud de toda la provincia, públicos y privados. Esta cuestión única nos permitió gestionar absolutamente en forma diferente y mucho más eficiente las camas que disponíamos. Cuando uno tiene un sistema de gestión de estas características, la misma plantilla de camas físicas rinden entre un 25 y un 30% más. Esto quiere decir que uno va equilibrando los pacientes, trasladándolos de servicios, trasladándolos de hospital, de acuerdo a la disponibilidad, dándole a cada uno la mejor cama que necesita en ese momento. Y es una gestión de 24 horas por día, todos los días de la semana. Pero se puede hacer centralizadamente porque desarrollamos ese sistema informático de gestión de camas único en el país, único, también en época de pandemia y también con recursos informáticos de nuestro Estado provincial. Y fíjense cómo han ido creciendo las derivaciones, porque acá entonces se identifican los casos facilitando todas las derivaciones, coordinando entre los 3 subsectores, públicos, privados y de la seguridad social. Ese es uno de los elementos centrales que nos permitió gestionar exitosamente hasta hoy las camas de terapia intensiva, todas las camas en la provincia de Buenos Aires, cuando recuerden ustedes que nada de esto existía cuando llegamos al gobierno, nada, y que teníamos 883 camas de terapia intensiva en el sector público de la provincia de Buenos Aires, nacional, provincial y municipal. Y hoy tenemos más de 2.200. Digo para ver el esfuerzo, pero no solamente de agregar camas, personal, recursos, insumos, sino la gestión integral de esas camas. Esto es un orgullo, no de este ministro, no de nuestro gobierno, es un orgullo para los bonaerenses. Por eso decimos también a algunos sectores que por ahí critican que valoren estas cosas, porque es un patrimonio que le queda a todos los bonaerenses y las bonaerenses. No es patrimonio de un gobierno, es patrimonio de todos los que habitamos esta provincia. Seguimos con nuestros centros extrahospitalarios, en esa cantidad de camas, 16.000 camas, también todas puestas en el sistema informático. Y por último, yo quería referirme a una situación que estamos observando en línea con lo que venimos diciendo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pusimos 4 ejemplos, hay algunos más, estos son los que mayor grado de crecimiento están teniendo de casos confirmados en las últimas semanas. Miren, en el país y en particular en la provincia de Buenos Aires, nuestro sistema de salud, lo sabemos, está totalmente fragmentado. La provincia tiene una parte, los municipios tienen otra parte, el privado tiene otra parte, la nación tiene otra parte. Y eso es lo que históricamente ha dificultado la gestión de los sistemas de salud. Pero en nuestra provincia, la prevención territorial es responsabilidad de los intendentes. Está delegada, Primer nivel de atención, las salas de atención primaria de atención de la salud están delegadas en los territorios. Por lo tanto, tenemos que mantener en la medida de lo posible un equilibrio muy grande entre prevención de los contagios y el desarrollo que la provincia tiene, más los municipios, de camas de internación. Es decir, vamos a apelar una y otra vez a la responsabilidad
y al compromiso, se lo pedimos de nuevo, la otra vez usé la palabra encarecidamente, a los intendentes, que la enorme mayoría lo hace y lo hace muy bien todo el tiempo, de que cuando se le disparen los casos, tomen las medidas que tengan que tomar para bajar la circulación, que lo hagan, porque si no, y sobre todo en las ciudades de mayor densidad poblacional, cuando se te instala como circulación comunitaria masiva, grande, extendida, después la corres siempre de atrás a la enfermedad. No la podés suprimir, como hicieron muchos intendentes que tomaron medidas 2 o 3 semanas drásticas, bajaron muchísimo los casos y pudieron rearmar de nuevo un sistema de ir a una fase de mayor apertura. Pero cuando después se te disparan y se te instalan, no los alcanzás más, siempre los corres de atrás. Así que les volvemos a solicitar, por favor, que cuiden este detalle, que no es un detalle, que cuiden esto que es central, que hay que hacer un equilibrio en el área de la prevención, de que la gente no se enferme masivamente, que es responsabilidad central de cada municipio. Y la provincia va a estar ayudándolos permanentemente con todas las camas que podamos abrir en las diferentes regiones, brindándole todo el apoyo, el asesoramiento, brindándole los insumos de protección personal, los respiradores, las camas, aunque sean hospitales municipales, para que a nadie le falte una cama. Hemos tenido casos en donde hemos tenido, como ustedes vieron recién, que jugar muchísimo con las derivaciones. Y estamos armando y tenemos ya un muy buen dispositivo para el interior de la provincia, donde la realidad es distinta, porque no es todo más o menos cerca como en el AMBA, queda todo muy lejos. Y aún así vamos a darle respuesta a todos y a cada uno de los y las bonaerenses que necesiten una cama. Pero le pedimos a los intendentes que cuando se les disparen los casos, hagan lo que tienen que hacer para evitar eso. Y no les quepa duda que nosotros vamos a privilegiar la vida siempre, de cualquier bonaerense, de todos, incluso los que andan haciendo manifestaciones de anticuarentena, también, porque muchos ya les ha pasado. Cuando necesiten la cama, la provincia de Buenos Aires, seguramente el intendente también, vamos a estar brindándole la cama, aunque hayan hecho campaña en contra de las medidas de precaución. Y si hace falta derivarlo en ambulancia, lo vamos a derivar en ambulancia, y si hace falta derivarlo en un vuelo sanitario, lo vamos a hacer. La provincia tiene como prioridad absoluta dada por nuestro gobernador, que es salvar todas las vidas que se puedan salvar, todas, sin distinciones. Así que le volvemos a decir a los bonaerenses y a las bonaerenses que se queden tranquilos y tranquilas en cuanto a que la provincia, aunque no se estén cuidando algunos, a esos mismos también, hasta esos mismos, los vamos a cuidar nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila. Buenos días a todos y a todas. Bueno, dando continuidad al anuncio que hicimos la semana pasada, el día miércoles, con el gobernador y con el ministro de Educación de la provincia, y que también nos acompañaba el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, paso a comentarles que el programa ATR ya está en pleno proceso de implementación. En el día de mañana concluye la inscripción de todos los estudiantes docentes avanzados de tercer y cuarto año que quieran participar del programa. Hasta ayer por la noche eran 15.000 los docentes, bueno, los futuros y futuras docentes que se inscribieron. Y comenzamos a partir de mañana, una vez que concluya la inscripción, a proceder a armar todos los listados que se ponen en poder de las escuelas.
Las escuelas son, como dijimos en su momento, quienes van a coordinar la tarea de visita domiciliaria a cada uno de los y las estudiantes que han revestido dificultades en la continuidad pedagógica o en el vínculo, porque ATR, como su nombre lo indica, es un programa que busca el acompañamiento, las trayectorias educativas y la revinculación. Al mismo momento en el que estos listados se ponen en poder de las escuelas a través de esa línea de inspección, para poder empezar a delinear el plan de visitas inmediatamente. También ese mismo listado de estudiantes inscritos se pone en poder de los institutos de formación docente para que puedan embarcarse en las planificaciones de las prácticas preprofesionales, porque como les dijimos, esta experiencia es una experiencia formativa que va a tener su marco de acompañamiento y de acreditación en los planes de estudios de esos chicos y chicas. En estos momentos también está sucediendo lo mismo, pero con los docentes suplentes inscritos en el programa Piedas. Ellos ya estaban inscriptos y quienes no estén frente a curso están en este momento siendo conducidos por sus escuelas para comenzar con el proceso de visita domiciliaria. Son visitas 2 veces por semana a un grupo de como máximo 6 estudiantes por cada docente o por cada estudiante avanzado que participe del programa. En simultáneo, lo que está sucediendo es que estamos desplegando todas las acciones logísticas para que estén los elementos de protección de todos estos trabajadores y estudiantes que forman parte del programa, los protocolos que deben seguir para cuidar su salud y la de las familias y estudiantes que visitan, y por supuesto, las coordinaciones pedagógicas correspondientes. Ahora bien, la otra parte del anuncio del miércoles pasado fue la presentación ante el Gobierno Nacional del Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a las clases. Ese plan está siendo evaluado por el Gobierno Nacional. El Ministerio de Educación nos transmitió que las evaluaciones venían muy bien y que en las próximas horas, en los días de esta semana, íbamos a tener las confirmaciones. Una vez que ese plan jurisdiccional se apruebe, va a estar siendo distribuido entre todas las comunidades educativas de los 135 distritos, con la indicación de conformar las mesas de trabajo, las UEGD, las unidades educativas de gestión distrital, donde autoridades locales, sanitarias y educativas, junto a representantes de los trabajadores, junto también a la línea de inspección, a los consejos escolares, se reúnen para conocer los lineamientos obligatorios que contemplan ese plan, para organizar, para consultar, para capacitarse y dar lugar también a las capacitaciones dentro de cada institución educativa correspondiente, porque este es tiempo de planificar, de organizar nuestra escuela, de pensar nuestra escuela y su forma de funcionamiento y de capacitarnos para poder llevarlo adelante, siguiendo los lineamientos sanitarios definidos en el plan jurisdiccional. Por el momento es todo. En el transcurso de la semana tendremos más información para compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, señora directora. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor subsecretario de Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Agustín Widler. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como ya dijo el ministro Goyán, estamos viendo una situación en la provincia de Buenos Aires donde los casos están, digamos, en una especie de altiplano en el AMBA, con tendencia a una ralentización, pero con preocupación vemos muchos focos de crecimiento de casos en el interior de la provincia. Yo estoy aquí en reemplazo del jefe de gabinete, de Carlos Bianco, que está aislado preventivamente por ser contacto estrecho de un caso confirmado. Se encuentra bien y sin síntomas, así que estuvo en constante contacto durante el fin de semana, tanto con las autoridades del Ministerio de Salud como con los diferentes intendentes de la provincia para administrar el sistema de fases. Justamente en ese sentido, yo lo que voy a nombrar son algunos movimientos, como hacemos todas las semanas, vinculado con el movimiento de municipios entre fases. Todo esto, lo remarco nuevamente, está absolutamente coordinado con los ejecutivos municipales, en coordinación de vuelta constante con el Ministerio de Salud, pero todos estos cambios de fase fueron consensuados con los intendentes respectivos.
Así que lo que tenemos ahí en la primer filmina, esto como mostramos cada lunes, tenemos un crecimiento semana a semana en los municipios que están en fase 3. Esto obviamente se condice con la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia que venía comentando el ministro Goyán. La curva, digamos, si uno mide la cantidad de municipios en fase 3, obviamente viene creciendo. Esta semana, ahora voy a detallar eso, tenemos 5 municipios más que han bajado de fase, digamos, han pasado a fase 3, y tenemos 74 municipios en fase 4, y de nuevo cada vez menos municipios en fase 5, que tenemos ahora en total 16. Si pasamos a la próxima, ahí vamos a ver los municipios, como les decía, que pasaron de fase 4 a fase 3, o sea que pasaron a una situación de mayor aislamiento, digámoslo así. Y esos 5 municipios son General Madariaga, General Viamonte, Alem, Saladillo y San Nicolás, que estaban en las filminas que presentó recién el ministro Goyán. Esos 5 municipios pasaron a fase 3, de nuevo con absoluto consenso y en charla constante con el jefe de gabinete. Tenemos aquí el mapa, esto les queda para ver ahí los municipios que tenemos en fase 3. Y pasando a la siguiente, en fase 4, lo que tenemos ahí son, como les decía, 74 municipios, de los cuales hay un municipio, que es General Alvear, que pasó de fase 3 a fase 4, con una leve baja en los casos, y 2 municipios, que es General Guido y General Villegas, que pasaron de fase 5 a fase 4. Después en las siguientes, ahí tenemos nuevamente el mapa, si ven ahí, la mayor cantidad de municipios de la provincia están en fase 4, y en la siguiente tenemos los municipios actualmente en fase 5, de nuevo son 16, y no tenemos novedades ahí porque no hay municipios que hayan pasado de fase 3 o fase 4 hacia la fase 5. Por último, esto es todo respecto del sistema de fases en el sentido de los municipios que están en cada una, pero voy a comentar respecto de 2 o 3 actividades sobre las que hubo mínimos cambios en relación a en qué fases se pueden realizar. Esas actividades son, en primer lugar, las actividades religiosas. Todo esto ya salió por resolución. Esto lo había comentado el jefe de gabinete la semana pasada en la conferencia de prensa, pero ahora dentro de las actividades religiosas, lo que es el ingreso a lugares de culto se puede realizar en la fase 3, obviamente siguiendo los estrictos protocolos, y específicamente esto es para realizar oraciones. Dentro de las especificaciones de los protocolos, obviamente está que el aforo tiene que ser de 1/3 de la capacidad del lugar, hay turnos cada 20 minutos y obviamente son solo en establecimientos de cercanía. Después también dentro de las actividades religiosas se habilita en las fases 3, 4 y 5 la celebración de ritos religiosos. Esto va a ser solo al aire libre y con un aforo, igual que en la anterior actividad, de 1/3 o un máximo de 20 personas, o como recomiendan los sanitaristas y epidemiólogos, de 1 persona cada 4 metros cuadrados. Esto en relación a actividades religiosas. Después tenemos 2 actividades más que fueron habilitadas, de nuevo por resolución. Una es rodaje y o grabación de ficciones para cine, TV y contenidos para plataformas audiovisuales. Hay un protocolo muy estricto, esto se habilita en las fases 3, 4 y 5. El protocolo nuevamente lo habíamos nombrado la semana pasada, tiene 96 páginas, prevé muchos detalles respecto de cómo llevar adelante estas actividades para cuidar la sanidad de cada uno de los actores de estas actividades. De nuevo es un protocolo de 96 páginas que va a estar en breve en la página de la Jefatura de Gabinete. Y por último, la última actividad que tenemos es la de talleres en establecimientos culturales, ensayos y asistencia de artistas a sus estudios. Esto ya estaba habilitado en la fase 5, ahora pasa a habilitarse en la fase 4, nuevamente con estrictos protocolos a cumplir.
en este caso un máximo de 10 personas o nuevamente una cada 4 metros cuadrados y con un máximo de un 50% en la capacidad de cada uno de esos lugares. Así que eso es todo respecto de los cambios en los municipios y de las actividades que tienen algún tipo de modificación, que nuevamente fue aprobado por resolución de la Jefatura de Gabinete. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Macioli de Radio Rivadavia. Bueno, aprovecho que está la directora general de escuelas. Trascendió en estos últimos días la posibilidad ya de empezar a analizar la vuelta presencial a clases en algunos distritos, sobre todo aquellos que tienen poca circulación, y para alumnos, digamos, que hayan perdido la posibilidad de conectarse online. ¿Esto es así? ¿Hay fechas para esto? Bueno, como les comentaba recién, lo que hicimos fue presentarle al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, el plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a las clases. La aprobación de este plan es condición necesaria para que empecemos a difundirlo y comience el proceso de capacitación y de organización. Independientemente de que el inicio del regreso seguro a las clases será cuando la situación epidemiológica así lo permita en cada distrito, esto requiere con antelación poder estar todos informados y capacitados como para poder hacer cumplir estos protocolos que hemos trabajado durante mucho tiempo en el marco de los lineamientos federales y con el acompañamiento, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tanto del Ministerio de Salud como de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como también del grupo de expertos que asesora al gobierno y junto con los representantes de los trabajadores docentes y auxiliares. Hay una instancia que es la actual, que es para planificar, organizar y capacitarnos. La definición epidemiológica de cuándo no es algo que defina yo, es una definición del Ministerio de Salud, de las autoridades sanitarias, pero está claro que la condición necesaria es que la contención del virus, la circulación del virus esté contenida en niveles bajos o nulos, preferentemente, pero sí en niveles bajos, y lo que sí estamos trabajando con el Consejo Federal y las 24 jurisdicciones es en la definición de estándares epidemiológicos. Las jurisdicciones trabajamos no tanto el Ministerio de Educación, sino también junto con el Ministerio de Salud, por supuesto, indicadores epidemiológicos que nos permitan ir trazando un sendero con más precisión de cuándo están las condiciones dadas, tanto para iniciar como para avanzar en la progresividad, porque esa es la otra definición importante. Ningún inicio será de forma ni repentina ni total. Siempre va a ser en condiciones epidemiológicas dadas que nos dé tranquilidad y además en una lógica paulatina y progresiva, donde, como vos mismos decías, la prioridad en esa presencialidad va a estar priorizada, vale la redundancia, aquellos estudiantes que hayan visto sus trayectorias educativas afectadas en estos tiempos en mayor medida. Perdón, yo quería agregar, esta semana conocimos dos estudios más muy importantes en donde claramente queda demostrado que los niños son enormemente dispersores, mucho más que los adultos, y la enorme mayoría asintomáticos. Por eso vuelvo desde el punto de vista sanitario a mencionar las experiencias de otros países, muchos. Bueno, hoy fíjense lo que está pasando en Europa, ya prácticamente están, y en Estados Unidos también, con el tema de escuelas, universidades, etcétera. Yo digo, lo hemos repetido una y otra vez, sabemos la importancia enorme que tiene que nuestros niños, nuestros chicos, podamos ir a las escuelas. Pero esto pasa una vez cada 100 años. Una vez cada 100 años. Y son los grandes dispersores. Entonces vamos a tomar todos los cuidados que sean necesarios para que nuestros niños no solamente no se contagien ellos, sino que no contagien a sus maestros, a sus docentes. Que todo lo que hagamos lo hacemos en conjunto y privilegiamos permanentemente
la vida sobre cualquier otra cuestión, por más importante, y que lo es, enormemente importante. Por eso todo lo que hagamos va a ser con la seguridad de que no hacemos daño potencial a ningún bonaerense en ningún momento. Esto quería aclararlo porque volvió a salir un artículo que demuestra fehacientemente cómo los niños son los grandes dispersores de esta enfermedad. Buenos días, Marita Duarte de Radio Provincia. Una pregunta más para la ministra Agustina Vila. Quería preguntarle si este protocolo que ustedes han enviado a Nación incluye, en el caso de que, como usted decía recién, la situación epidemiológica lo permita, la posibilidad de la vuelta de los estudiantes que están en los últimos, digamos, cerrando ciclos, o si se evalúa también el regreso del resto de los alumnos. Esta pregunta, bueno, tiene que ver con la inquietud que genera en las familias en general, por lo que significa para la vida de toda una familia la cuestión de las clases. Y otra pregunta también para el ministro de Salud de la provincia. Le quería preguntar, Golián, si están estudiando la posibilidad de trabajar con el ibuprofeno sódico, como lo está haciendo un municipio en la provincia de Buenos Aires, que es Trenquelauquen, y también se está trabajando en Córdoba. Perdón, no escuché. ¿Trabajar con qué? Ibuprofeno sódico. Bueno, respecto a tu pregunta, sin duda la progresividad del regreso a las clases está estructurada en función de grupos prioritarios. En primer lugar, como yo les decía, todos los estudiantes y todas las estudiantes que hayan revestido dificultad en la continuidad pedagógica en estos tiempos serán los priorizados, y en esto involucra no solo a los que integran los últimos años de cada nivel de enseñanza, sino también a los demás años. Ahora bien, hay otro criterio más de priorización, que es un criterio pedagógico y que atiende a las particularidades y a la complejidad propia de cada año de nivel de enseñanza. Y en ese sentido, los últimos años, el último año de secundaria, el último año de la primaria, pero también los primeros años de ambos niveles son priorizados. Entonces, la progresividad va a estar dada por una mayor presencia de estudiantes de esos años y con también mayor frecuencia probablemente. Los modelos que tenemos establecidos contemplan ese cruce de ambas variables. Respecto al ibuprofeno inhalado, en la ADMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, no lo ha puesto registrado como tratamiento. Sabemos que hay ensayos clínicos en algunas provincias, en algunas se los está usando ni siquiera como ensayo clínico, se los está usando como tratamientos de tipo compasivo, a decisión del grupo tratante. Y la verdad que no tenemos todavía una evidencia concreta científica en base a un ensayo clínico que nos pueda decir si sirve o no sirve, si es efectivo o no es efectivo. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires como tal todavía no lo ha autorizado ni se ha solicitado formalmente realizaciones de ensayos clínicos a tal fin, utilizando este producto. Ustedes saben que hay una normativa, tiene que actuar un comité de bioética, un comité científico, tiene que evaluar si es así, ponerse en marcha. Bueno, no tenemos solicitudes formales sobre esto, así que no, todavía no, oficialmente no. Sabemos que hay gente que nos reporta, hay 3 provincias o 4 que sí lo están usando ya con autorización provincial, acá todavía no. Última pregunta. ¿Qué tal? Daniel, ministro, funcionarios, buen día, soy Juan Pablo Ferrari acá, de la Red 92. Quería hacerle 2 preguntas concretas. Entrando ya el 10º mes del año, octubre, quería preguntarles a ustedes qué información manejan de primera mano, probablemente mejor que nosotros los periodistas, sobre la elaboración de la vacuna, esa que en algún momento Argentina estaba haciendo con México, se postergó y finalmente se retomó. ¿Aproximadamente tienen estimación de cuándo puede estar? Y la otra, estrictamente vinculada a algo que presentaron ustedes el viernes de la semana anterior, no la que pasó, que tiene que ver con el recuento de los casos, los contagios y los muertos. La semana pasada La Plata, la comuna denunció o dijo que no les están pasando la cantidad de fallecidos en La Plata. ¿En qué instancia está ese recuento y si es así realmente como admite o denuncia la comuna platense? Gracias.
Respecto al tema de vacunas, ayer también hizo mención el ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García. El gobierno nacional, provincial, están trabajando arduamente por este tema. Arduamente implica tener contactos cotidianos con los distintos laboratorios que están desarrollando estas vacunas, que tienen distintos grados de avances, y resolviendo varios temas, pero dos centrales. Uno que tiene que ver con cuándo van a estar disponibles estas vacunas en términos de terminar sus ensayos clínicos correspondientes. Y el segundo tema es qué cantidad de dosis se van a tener y en qué momento disponibles. Porque ustedes saben que es una vacuna que la van a querer 5 o 6 mil millones de personas en el mundo, con lo cual el tema de la producción a escala es otro de los temas que hay que definir, es decir, qué cantidad y cuándo podrían estar llegando esas cantidades. Sobre las dos cosas se está trabajando arduamente. Ayer el doctor Ginés González García mencionó, y yo coincido, en que va a ser antes, por lo menos se van a empezar a recibir primeros lotes de vacunas antes de lo que se estaba mencionando, primer semestre del año que viene. Es probable, lo decía el doctor Ginés González García ayer, yo concuerdo por cómo vemos que está haciendo la evolución, es que probablemente sea antes de ese primer semestre. Además, el primer semestre es algo bastante elástico, pero se hablaba del primer trimestre, etc. Es probable que sea un poco antes por la evolución que estamos teniendo. No hay una fecha exacta, pero el horizonte está cada vez más cerca. La vacuna va a estar y probablemente esté antes de lo que estamos pensando, por lo menos en unos primeros lotes que nos permitan ir cubriendo a los primero, antes que nadie, no es por hacer lobby para mi sector, pero el sector salud, porque obviamente es el que lo va a necesitar primero para poder seguir atendiendo sin enfermarse a todo el mundo, tiene una lógica, y luego obviamente los distintos sectores de riesgo o poblaciones de riesgo. Sí, evidentemente es una de las preocupaciones principales porque es lo que le pone fin a esta pesadilla. La vacuna le pone fin a esa pesadilla y eso es lo que estamos viendo. Sí, también se está debatiendo en el mundo sobre la posibilidad o la conveniencia de aplicar una vacuna en lo que se llama de forma una autorización de emergencia para una pandemia. Porque en esto también hay que pensar en un balance costo-beneficio. ¿En qué sentido? Costo-beneficio desde la salud. Quiere decir esto, que si uno tiene ya una evidencia muy fuerte de fase 1, fase 2, en donde se estudia la seguridad, fase clínica 3, que no está toda terminada, pero que puede ya ir abriendo progresivamente los dobles ciegos en un sistema que se llama de rolling submission, e ir entregando más información, no solo sobre los 200, 300 u 800 que participaron en la fase 2, sino ya en miles, y no aparecen efectos adversos y levantan buena cantidad de títulos, de anticuerpos, etcétera. Uno puede tomar una decisión de emergencia que podrá ser voluntaria, que podrá ser con consentimiento informado, que podrá ser para determinadas poblaciones que quieran, etcétera, pero con una evidencia muy firme, muy sólida, se puede hacer por pandemia, en pandemia, una autorización de emergencia. ¿Por qué? Porque el eventual caso adverso que pueda pasar cada 1 millón o 2 millones de habitantes es ínfimamente menor a los 300 o 400 muertos que tenemos por día en la Argentina. Entonces, por eso se llama costo-beneficio. Todo esto se está analizando, en el mundo se está analizando, no solamente acá. Así que tendremos novedades próximamente. Y respecto al tema de los fallecidos, tu pregunta iba relacionada... Sí, en La Plata. Mira, es tan fácil esto, pero tan fácil, como abrir en una página pública la información esta que está disponible hoy ya en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, el SISA, porque lo hemos cargado desde la provincia con esta corrección que hicimos, que vuelvo a explicar. En lugar de haber 3.017 efectores de salud con sus claves correspondientes, usuarios,
que se enferman por la pandemia, que no van por 15 días, que luego tienen otro problema, que cuando vienen están saturados de trabajo administrativo y que para el final dejan la carga de los fallecidos porque no es una prioridad. La prioridad es cuidar la vida de los vivos. Entonces, todo el esfuerzo se pone ahí en una clínica, un sanatorio, un hospital. Y para este registro, cuando van teniendo tiempo, como lo dijo además reiteradamente el ministro Quirós, yo tengo las conferencias de prensa, y lo decimos todos. Digo el ministro Quirós para ver que no es una cuestión de la provincia de Buenos Aires, es que todos pensamos lo mismo y sabemos que es así. Entonces yo les digo que entre en esa página. Es muy fácil, lo puede hacer un chico de 10, 12 años, pero si aún así les cuesta, tienen abiertos los teléfonos y lo saben, las 24 horas del día con este ministerio y con la región sanitaria. Así que les podemos enseñar en 5 minutos, es facilísimo, y no queda ni una duda, ni una duda. Así que si es porque les cuesta, se lo podemos enseñar en 5 minutos. Si es por otro motivo, vuelvo a repetir, tenemos que trabajar todos juntos ante esta pandemia. La politiquería déjenla para después. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchas gracias y muy buenos días.